10 razones para leer más la Biblia. 1. Aumentará tu fe, crecerá tu seguridad y subirá tu confianza. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, oír. La fe aumenta por el oír. 2. Reprogramará tu mente. Lograrás instalar nuevos pensamientos de poder en tu subconsciente y jamás volverás a ver la vida ingenuamente como siempre. 3. La Biblia modela y moldea viejos paradigmas, mitos, leyendas y falsas creencias. Pasarás de tener una religión a lograr una relación con Dios. Conocerás de primera mano. La Biblia es el único libro que siempre que lo leas, donde quiera que te encuentres, su autor siempre está presente. 4. Entrenarás tu oído espiritual. Al leer la Biblia, crecerá tu discernimiento del bien y el mal. Cuanto más conozcas sobre la verdad, más fácilmente detectarás la mentira. Detectarás lobos disfrazados y falsas doctrinas, sobre todo en estos últimos y peligrosos tiempos de mayor apostasía. 5. Al leer la Biblia se establecen nuevos patrones de comportamiento. La Biblia afectará, o mejor dicho, impactará positivamente tu conducta, refinará desde tus modales hasta tus actitudes. Ella sensibilizará tus sentidos. La lectura bíblica afirma tus valores y principios. Refuerza tu identidad, perfecciona tu santidad. La Biblia es el mejor espejo para mirar y autoevaluar tu realidad. 6. Evitará que repitas la historia. Leer la Biblia evitará que repitas los errores de la historia. Aprenderás de las equivocaciones de otros para no caer en su mismo círculo vicioso. Leer la Biblia te puede ahorrar hasta 40 años dando vueltas inútiles en el desierto. Recuerda lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas. Lamentablemente mucha gente ni las lee ni las medita, pero están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 7. Aprenderás tus derechos y deberes, los mandamientos y promesas, las normas y reglas. Recuerda, el desconocimiento de las leyes no te exime, no te libra de sus consecuencias. 8. Al leer la Biblia, crecerá tu agilidad para blandir la espada espiritual. La mejor arma de ataque como soldado de Cristo que puedes usar. Es por eso que la debes estudiar. Si no, ¿cómo te vas a entrenar? No te conviertas en un soldado armado, pero no entrenado. Lee, escudriña, medita, profundiza, conviértete en un buen estudiante de la Biblia. 9. La palabra de Dios es como jabón de lavadores. Te limpiará internamente. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Leer la Biblia mantendrá viva tu conciencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ningún libro hablará así a tu espíritu. Léela. Ella te corregirá, te instruirá y te perfeccionará. Claro está, si tú la practicas y te dejas enseñar. El conocimiento y aplicación de la palabra de Dios te dará autoridad sobre las fuerzas del mal. 10. Crecerá tu conocimiento. Tu inteligencia espiritual, tu sabiduría y en general todo tu intelecto. El peor de todos los analfabetismos es la ignorancia espiritual. Es un grave error no saber nada sobre tu eternidad. Procura aprender todo sobre tu parada final. No lo dejes a la suerte. Procura aprender qué debes hacer aquí, cómo debes prepararte ahora para llegar allá. Recuerda que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conoceréis la verdad, dijo el maestro. Conoceréis la verdad y ella os hará libres. La palabra es luz, es antorcha, es lámpara que disipará toda oscuridad mental. Salmo 119:30 dice: la exposición a tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hasta el más simple e ignorante se vuelve docto cuando se sumerge en el libro que lo ha impactado todo. Insisto, cuidado, no te conviertas en una persona analfabeta en el asunto más trascendental de tu existencia. Jeremías 9:23. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hermano, amigo, lee la Biblia, léela, créela y practícala. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Aprovecho para recomendarte un video relacionado muy importante, titulado No leas más la Biblia. Como siempre, léela de una manera diferente. Te dejo aquí la imagen de la miniatura y abajo en la descripción o en los comentarios el enlace para que accedas gratuitamente a dicho video. Muy bien, suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete, dale un toque al botón y activa la campanita de notificación para que el sistema te avise cuando publiquemos nuevos videos. Si crees que esta información puede ayudar a alguien, compártela a través de tus redes sociales. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Dios te bendiga. Te habló tu amigo y servidor, Walter Rentería Agualimpia, del proyecto de liderazgo y superación. Máslíderes.com. Suscríbete.